Pero a ver. Bueno, entonces vamos a empezar variables aleatorias. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros describimos un espacio de resultados, nosotros usamos uno porque era el del dado, que era fácil, era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eran números, pero no siempre los resultados de un experimento son números. Usaron otros espacios de resultados que eran conejo blanco 1, blanco 2, etcétera, o color de las bolitas, o sea, no siempre son números. Entonces, muchas veces resulta útil tener un resultado numérico. El ejemplo que da acá Miriam, el teórico, es, si el resultado de un tratamiento es mejoró, empeoró, sigue igual, estos no son números, pero a veces a uno le resulta más fácil describir números porque puede hacer operaciones con números que no se puede hacer con los nombres. Y eso da mucho más data y mucha más información si son números. Entonces, si uno intuitivamente piensa, si los tres posibles resultados son que mejoró, que empeoró o que sigue igual, por lógica, uno diría, bueno, lo puedo pensar como números. ¿Y qué números usaría? A ver, pensémoslo antes de seguirlo. Bueno, ya lo deben haber leído. Pero si sigue igual, el tratamiento se mantiene así. O sea que la diferencia entre el inicial y el final sería un 0, porque es lo mismo. Si empeoró, la mejoría o el buen resultado va a ir hacia abajo. Entonces uno pensaría un -1 si pensara en los números enteros, que son los más simples. Y si mejoró, uno le daría el valor 1, que es lo que está acá. Entonces la regla, uno la sigue según lo que interesa en la experiencia. Acá, si uno piensa en el más fácil resultado, que son los números enteros, los lógicos serían -1, 0 y 1. Entonces, ese número real que uno le asigna a cada elemento del espacio de resultados, técnicamente es una función. Esperen que alguien está diciendo algo. Creo que hay alguien en sala de espera. Ay, no me aparece. No me aparece nadie acá, lo tengo acá abajo y no me aparece nadie nuevo. Bueno, entonces, uno podría pensarlo, técnicamente es una función. Entonces, si esa función la llamamos variable aleatoria y le damos un nombre X, entonces uno dice, X para mejoró es 1, X para empeoró es -1 y X para sigue igual es el 0. Entonces, esa es la imagen de la función. Entonces, una variable aleatoria es una función, tal que a cada suceso del espacio de resultados le hace corresponder un número real. Cada suceso, un número real. Entonces, la podemos pensar como una X que va del espacio de resultados S hacia los números reales. Y entonces, a X de S pertenece a los reales, que sería la imagen del valor S. ¿A qué se llama recorrido? Recorrido se llama al conjunto de todos los valores posibles que puede tomar esa función variable aleatoria. O sea, uno va hacia los reales, pero no necesariamente toma todos los reales. De ese codominio que eran los reales, en este ejemplito eran -1, 0 y 1. Entonces, esos valores que toma son un subconjunto del codominio, de los números reales. Y a eso se lo llama imagen o recorrido. O sea, esa imagen es el recorrido. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta variable aleatoria? El -1, el 0 y el 1. Un subconjunto de los números reales. Entonces vamos a pensar en qué es una variable discreta, que ahora la vamos a mencionar, y bueno, ahora les voy a mostrar, antes de seguir con esto, les voy a mostrar una clasificación de lo que llamamos variables aleatorias. Las variables aleatorias, que son esa función que se define sobre el espacio de resultados, uno las puede pensar en dos grandes categorías, cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Las cualitativas pueden ser, que son categorías, son nominales o ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Simplemente la presencia de un atributo. Pueden ser, en general, mutuamente excluyentes y exhaustivas. Quiere decir que todo tiene que estar incluido en esas categorías que nosotros definimos. Por ejemplo, sexo, masculino y femenino son dos categorías que se describen con esas dos categorías. Grupo, normales versus ovario poliquístico, que lo vimos, no vimos todavía. Lo vamos a ver después, un ejemplito cuando veamos análisis exploratorio. O fuma, no fuma. Dicotómicas son las que tienen dos valores posibles, pero podemos tener más de dos categorías. El grupo sanguíneo tiene más de dos categorías.
¿Y qué son las ordinales? Tienen un orden, reflejan un orden natural. Por ejemplo, un score que uno define sobre una reacción colorimétrica. Sin color, color leve, color moderado, color intenso. O estadios de cáncer de mama, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la diferencia? Que en las ordinales no es un valor numérico. Por ejemplo, un estadio 2 no es el doble de grave que un estadio 1. Pero vamos a las numéricas, que son las que nosotros vamos a tratar. Las podemos dividir en dos grandes grupos, discretas o continuas. Discretas son las que vamos a empezar a ver hoy en el teórico de hoy. Las discretas toman valores en un conjunto finito, infinito, pero numerable. Y en general surgen de conteos. Nosotros vamos a ver después, ahora vamos a ver hipotéticas variables discretas, pero en el capítulo que viene vamos a ver dos variables discretas que tienen un nombre, una entidad, porque reúnen ciertas características. Vamos a ver la variable de Poisson y la variable binomial. Son justo estos dos ejemplos de recorridos discretos. Conjunto finito o infinito pero numerable. Por ejemplo, número de nódulos en una mama si una persona tiene cáncer de mama. Número de partos. Fíjense que en general siempre empieza con número de. Acá sí es valor numérico, porque si yo tuve 4 partos es el doble de 2. Ahí tiene una relación numérica los valores de la variable discreta. Número de Matías en un mililitro. Uno puede, ahora vamos a ver las características. Número de animales que mueren luego de inyectar una dosis de un tóxico de un grupo de 10. Nosotros vamos a focalizarnos principalmente en estos dos. Por ejemplo, vamos a hablar de cierto número de animales que mueren al inyectar ciertas dosis. Yo tengo una muestra de tamaño 10 animales, les inyecto un tóxico, y después me interesa ver, o que mueren o que tienen cierta reacción al tóxico, y cuento cuántos registran el valor ese, haber tenido una lesión o haber muerto, del grupo de 10. Obviamente que el recorrido de esta variable va a ser finito, porque ¿qué valores puede tomar? Puede ser que no le pase nada a ninguno, o a 1, o a 2, etcétera, hasta 10. Entonces el recorrido va a ir de 0 hasta 10. Pero si yo miro esto, número de Matías en un mililitro, otra característica que se va a repetir. O puede ser que ningún animal haya tenido la reacción, o uno o dos. Fíjense, de a cada valor uno da un salto hacia el próximo. No puede haber medio animal o 1,5. Entonces es una variable que toma valores a saltos, la variable discreta. Y ese era un recorrido finito, de 0 hasta 10. Ahora, si yo pienso el número de Matías en un mililitro y lo pongo en microscopio y miro cada campo, puedo encontrar o ninguno, o 1, o 2, o 3, etcétera, o puedo encontrar, no sé, hasta 10.000 si tuviera el suficiente espacio. Yo no puedo decir más de 20 no va a haber, más de 100 no va a haber. O sea, no es finito, es teóricamente o prácticamente o hipotéticamente infinito, pero numerable. Si yo entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, y así sucesivamente. Es una variable que toma valores a saltos, es una variable discreta. ¿Qué pasa con la otra variable, el de otro tipo? Variables continuas. Pueden tomar infinitos valores en un rango, no puedo numerarlos, surgen de mediciones o cálculos. Peso, altura, nivel de una hormona en sangre. Si yo me paro en una balanza, me peso, y hoy peso 78,5, no quiere decir que pese 78,50000 exactamente, y que ese aumento a 75,8, hasta un decimal más. Entre uno y otro valor hay infinitos decimales. Lo que pasa es que uno no tiene acceso limitado por el instrumento de medida. ¿Okay? Yo, si hoy tengo 61 años y tantos meses, mañana y tantos días, mañana no tengo, no paso un día de un salto, paso en un recorrido infinitesimal de minutos, segundos y microsegundos hasta que cuento que tengo un día más, por ejemplo. Entonces hay variables como el tiempo, el peso, la altura, que son variables continuas. Las otras variables continuas son, por ejemplo, si yo hago una reacción química, interpolo en una curva y digo, bueno, tengo una concentración de hormona de tantas miliunidades por mililitro. Eso también es continua, porque no pego un salto de un valor al siguiente de la variable. Hay infinitos valores a los cuales uno no accede por las limitaciones del instrumento de medida. ¿Se entendió? Nosotros vamos a trabajar con estas. Hoy vamos a ver variables discretas y el martes que viene vamos a ver variables continuas.
Esperen que termino acá y volvemos acá. Entonces, ejemplos de discreta: número de intentos para dejar de fumar, número de hijos, número de intervenciones quirúrgicas. Ven que todas empiezan con número de, y las que vamos a ver que les adelanté, la binomia y la Poisson, ambas van a empezar con número de, porque la variable aleatoria es lo que yo cuento, lo que mido. Siempre la variable aleatoria es lo que se mide. Acostúmbrense a poder definir variables aleatorias, porque eso es lo que vamos a hacer cada vez que empecemos algún problema. Siempre vamos a definir es lo que estamos, es de lo que estamos hablando. Bueno, después, función de probabilidad y todo eso viene después. Vamos a lo que les puse como complementos, que nos va a aclarar un poco más lo que ustedes seguramente ya leyeron, le pegaron una ojeada al teórico. Entonces, todo eso lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a usar todo, incluso todo lo que vimos en el primer teórico lo vamos a usar acá también. Cuando tengamos referencia, vamos a decir a qué diapositiva. Vamos a un experimento aleatorio. Salgámonos del dado. Vamos a la moneda esta vez. Tampoco es biológico, pero bueno, nos va a ayudar bastante. Vamos a plantear un experimento aleatorio. Este experimento consiste, párenme si quieren alguna pregunta, El experimento es tirar una moneda 3 veces. Tiro una moneda, veo lo que sale, cara seca. Tiro la moneda otra vez, veo lo que sale, cara seca. Tiro la moneda otra vez, veo lo que sale, cara seca. Obviamente, acuérdense, el azar no tiene memoria. Entonces, seca va con C, pero la escribimos con S para diferenciarla, obviamente. Acá armamos el espacio de resultados. Fíjense que si tiramos la moneda 3 veces, cada elemento de resultados es una tripla ordenada. Porque nosotros tenemos primera tirada, segunda y tercera. Entonces acá tenemos, si en la primera salió seca y seca, tenemos 3 secas, porque, Karina, saca un poco tu audio porque está haciendo ruido tu micrófono. Seca, 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 quiere decir que las 3 veces salió seca. Después puede haber salido seca las 2 primeras y cara en la tercera. Voy a poner un punterito. Y cara en la primera, cara en la tercera, o seca, cara seca, o cara seca, seca, etc. Si hacen todas las posibilidades, van a ver que hay 8 posibilidades, que son estos 8 sucesos elementales del espacio de resultados. Y supongamos que voy a definir sobre este espacio de resultados, acuérdense que la variable aleatoria es una función definida sobre el espacio de resultados, esta función es número de caras que aparecen en las 3 tiradas. Es una variable que tiene un número, o sea, el recorrido es un número. ¿Y qué números tiene? ¿Qué recorrido tiene esta variable número de caras? Evidentemente va a ir desde 0 cuando no salió ninguna cara, hasta 3 cuando salió 3 veces cara. Entonces va a ser 0, 1, 2 o 3. Este es el recorrido de la variable aleatoria, número de caras en las 3 tiradas, definida sobre este espacio de resultados. Es un recorrido finito, innumerable, porque esta es una discreta, entre el 0 y el 1 no hay ningún valor, y así lo mismo, entre 1 y 2 no hay nada, etc. Toma solo 4 valores posibles. Entonces ahora, uno dice, bueno, sé que es este recorrido, pero tendría que conocerla un poco mejor. Entonces, para conocerme un poco mejor una variable aleatoria y ver su comportamiento, uno dice, bueno, quiero saber con qué probabilidad se da cada uno de los elementos, ¿no? Cada uno de los valores del recorrido, quiero saber con qué probabilidad se da. Entonces, para nosotros, eso va a ser encontrar la función de probabilidad puntual. Diapositivas 14, ¿sí? Dime. No entendí lo de la X. La X es el nombre que le das. Si vos de las 3 tiradas vas a contar número de caras que salieron en las 3 tiradas, llamás a la variable X número de caras en las 3 tiradas. Es bautizar a la variable. Vos decís, bueno, se va a llamar de tanto. Iría de 0 a 3. ¿Cómo, niña? ¿Por qué el recorrido va de 0 a 3? Porque acordate que el recorrido eran los valores posibles que puede tomar. Todos los valores posibles que puede tomar es el recorrido. Así como el recorrido del dado era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el recorrido de la variable en número de caras es 0, 1, 2 o 3, porque puede ser que salga cara 0 veces, 1, 2 o las 3 veces. El recorrido es como expresar, como si fuera el espacio de resultados, pero en número, según los valores que tome la variable que vos definiste sobre el espacio de resultados. ¿Está bien? Perfecto.
todos los valores posibles. Entonces, acá viene lo que vamos a llamar función de probabilidad. Es una función que va del recorrido en los reales, tal que a cada valor de x le asigna su correspondiente probabilidad. Entonces nosotros vamos a tener que calcular, para definir la función de probabilidad o función de probabilidad puntual, porque le vamos a dar un valor de probabilidad a cada punto, tenemos que saber por qué fenómeno se rige la experiencia, para poder calcular las probabilidades, porque no se asignan arbitrariamente, tiene una significación. Entonces fíjense que la función de probabilidad tiene fundamentalmente dos propiedades. Primera, P de xy mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de cada valor xy de la variable va a ser un número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Negativo no puede ser 0, mayor o igual que 0. Para todo xy que pertenece al recorrido de x. Segunda propiedad, la sumatoria de las probabilidades de todos los xy es 1. Para todo xy que pertenece al recorrido de x. ¿Se entiende esta forma de expresarlo? Sumatoria de la probabilidad de cada valor xy es 1, y sumado ¿para quién? Para todos los xy que pertenezcan al recorrido. ¿Está bien? El justificar es casi una obviedad. ¿Por qué la suma es 1? Porque la suma es la suma de todas las probabilidades. Sería como lo que decíamos, la probabilidad de S valía 1, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo mismo. La probabilidad de que salga alguno de los elementos del espacio de resultados, o alguno de los valores de la variable aleatoria, es 1. Porque si yo tiré la moneda 3 veces, es segurísimo que va a ser o que no haya salido ninguna cara, o una o dos, o las tres. O sea que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1, y después lo vamos a verificar. ¿Se entendió? Bueno, esto es un ejemplo que nosotros, bueno, acá desarrollamos otro. Entonces, voy acá. Para calcular las probabilidades de cada uno de estos 4 valores del recorrido de la variable, vamos a aplicar las propiedades que estudiamos en el primer teórico. Una forma diríamos la siguiente. Si consideramos que los sucesos son mutuamente excluyentes y que son equiprobables, ¿por qué serían equiprobables? Si la moneda está equilibrada, teóricamente hay tanta probabilidad de que salga cara como de que salga seca. Entonces, si hay tanta probabilidad de que salga cara como de que salga seca, sobre este espacio de resultados, ven que estamos sucesos, la probabilidad de S, estamos acá, no sobre el recorrido, sino acá, en el espacio de resultados. Tiene 8 sucesos elementales, y todos serían equiprobables, porque si la moneda está equilibrada, no veo por qué uno de estos va a estar más favorecido que el otro. Así que todos estos tendrían que tener probabilidad 1/8, así como asignamos 1/6 a la del dado. O sea que, en teoría, cada uno de estos tendría que tener probabilidad 1/8. ¿De eso están todos de acuerdo? Que cada uno de estos 8 elementos tendría que tener probabilidad 1/8. Bueno, ahora vamos a verificar eso. Bien, vamos a verificarlo con las cosas que ya sabemos. Las cosas que ya sabemos son las siguientes. De nuevo ponemos X número de cara en las 3 tiradas, los 8 elementos del espacio de resultados y el recorrido. Ahora fíjense que para que yo calcule, por ejemplo, la probabilidad de que la variable X tome el valor 0, así asignamos probabilidades al recorrido, es la probabilidad de que salga cuál de estos sucesos del espacio de resultados. ¿Cuándo se da? El último. 0 cara. Estas son las 3 caras. SSS. Exacto, SS. La probabilidad de que se dé el 0 va a ser la probabilidad de que salga SSS. Bueno, aparecieron todas juntas. La probabilidad de que salga 1 es la probabilidad de que salga una cara. Y una cara se da de estas 3 formas. Seca, seca, cara seca, seca, seca. O sea que la probabilidad de que salga el 1 es la probabilidad de que salga seca, seca, cara, o seca, seca, o cara, seca, seca. Como es un O entre 3 sucesos mutuamente excluyentes, y la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ahora creo que lo vamos a ver escrito. ¿Y cuándo se dan 2 caras? 2 caras se dan si se da así, si se da primera y última, y si se dan las 2 últimas. Y 3 caras se da si se dan cara, cara, cara. Entonces, esto es para recordar. Si uno tira una moneda, el espacio de resultados de una moneda es cara seca. La función de probabilidad de la variable X, número de caras, si yo tiro una moneda, ¿cuál es?
o 0 o 1, o salió cara o no salió cara, o no salió o salió cara. Por supuesto que la probabilidad de cada una de esas es 0,5, y la suma de ellas da 1. ¿Se dan cuenta que esto es la función de probabilidad puntual para el espacio, para el experimento tirar una moneda? Tirar una moneda tiene dos resultados posibles, cara, seca. Transformado en variable aleatoria en número de caras es, cara es 1, seca es 0. Y cada una tiene probabilidad 0,5 porque la moneda está equilibrada. Y fíjense que la probabilidad de XY es un número mayor o igual que 0, y que la suma de las probabilidades de las XY es 1. Con eso están verificadas las dos propiedades que vieron en la diapositiva, creo que era la 14. ¿Ok? Bien, esto entonces es la función variable aleatoria, la función de probabilidad puntual definida sobre el número de caras al tirar una moneda. Bueno, acá tenemos cómo vamos a asignar las probabilidades. ¿Cómo calculo la probabilidad que X tome el valor 0? La probabilidad de que X tome el valor 0 es la probabilidad que se dé seca, seca, seca. Porque eran 0 caras. ¿Y eso qué es? ¿Por qué es la probabilidad de seca elevado al cubo? Porque la probabilidad que salga seca en la primera, o en la segunda, o en la tercera, son tres sucesos independientes, porque el azar no tiene memoria, no sabe que salió seca en la anterior, o sea, para la segunda tirada también va a ser 0,5 la probabilidad. Y entonces va a ser la probabilidad de que salga seca elevada al cubo. ¿Se entiende eso? Probabilidad de seca en la primera, y seca en la segunda, y seca en la tercera. Es la probabilidad de tres sucesos independientes, la intersección de esos tres, y por eso es el producto de las probabilidades. Cada uno tiene probabilidad 0,5 de que salga seca, porque la probabilidad de cara también es 0,5. O sea que tenemos un medio al cubo, o sea, un octavo. ¿Está bien? Eso para X igual a 0, seca, seca, seca. Vamos a ver qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que X tome el valor 1. Si quiero calcular la probabilidad de que tome el valor 1, es la probabilidad de que salga seca, seca, cara, o seca, cara, seca, o cara, seca, seca. Y eso, como son tres sucesos mutuamente excluyentes, la unión es la suma. Probabilidad de seca, seca, cara, más probabilidad de seca, cara, seca, más probabilidad de cara, seca, seca. ¿Ven de nuevo la nomenclatura que hablamos la otra vez? La unión es entre sucesos, y la suma es entre probabilidades. Los sucesos son sucesos, las probabilidades son números. Entonces, los sucesos se unen. Hay una operación unión entre sucesos, pero las probabilidades las sumamos. O sea, la probabilidad de la unión de sucesos es la suma de las probabilidades. Ahora, fíjense que cada uno de estos tiene probabilidad, también son tres mutuamente, independientes. Seca, seca, cara, seca son independientes, porque no importa lo que salió la vez anterior, para la próxima cada uno va a tener la misma probabilidad. Entonces, acá tenemos un medio elevado a la 1. ¿Por qué un medio elevado a la 1? Porque es la probabilidad de cara acá, acá y acá. ¿Y por qué tenemos un medio elevado al cuadrado? Porque es la probabilidad de seca, un medio por un medio, un medio por un medio, un medio por un medio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí sí? Un medio por una cara, un medio al cuadrado por dos secas. Esto es un medio sumado 3 veces, 2 veces por 2 secas y una vez por una sola cara. ¿Y por qué 3? Porque esta probabilidad de un medio elevado al cuadrado por un medio elevado a la 1 la tenemos sumada 3 veces. Por eso es 3 por un medio al cuadrado. Y ese cálculo da 3 octavos. Efectivamente, si volvemos al cálculo de la diapositiva anterior, acuérdense que habíamos deducido que cada uno de esos tenía probabilidad 1 octavo, o sea que este tiene probabilidad 1 octavo. Y como estos tienen probabilidad 1 octavo y son 3 sobre 8, por eso nos da 3 octavos. Porque son 3 casos favorables a una sola cara sobre 8 resultados posibles. Probabilidad de que X tome el valor 2, 2 caras. La probabilidad de 2 caras es la probabilidad de que se dé de esta manera, las dos primeras, primera y última, o las dos últimas. Entonces, de nuevo, probabilidad de la unión es la suma de las 3 probabilidades. Y cada una de estas probabilidades es un medio al cuadrado por 2 caras, un medio por un medio. Y el otro medio es por una seca. Entonces, este un medio es por la probabilidad de una seca. Y este un medio al cuadrado es por la probabilidad de 2 caras.
por sucesos siempre independientes. ¿Por qué 3? Porque sumamos 3 veces el mismo producto. Y de nuevo da 3/8. Y si volvemos acá, lo que está en verde, tenemos 3 casos favorables a 2 caras sobre 8 casos posibles de los 8 elementos del espacio de resultados. Ya tenemos asignado 3 valores de probabilidad. Vamos al último. Es la probabilidad que se dé 3 caras. Obviamente que será la probabilidad de cara, 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 y obviamente que será la probabilidad de cara elevada al cubo, porque es 1/2 la probabilidad de cada cara en cada tirada, y elevada al cubo porque es la intersección de estos 3 sucesos independientes, 1/2 elevado al cubo. Y es 1/8 que coincide con un caso favorable de los 8 equiprobables sobre 8 resultados posibles. ¿Está bien? Así las asignamos. Ahora hay que expresarlas, se expresa de 2 formas distintas, una función de probabilidad puntual. La podemos expresar por medio de una tabla o por medio de un gráfico. Vamos a escribirla en la tabla. La tabla es esta, así como lo hicimos para una sola cara, acá la tenemos para las 3. 0, 1, 2 o 3. 0 y 3 tienen probabilidad 1/8. Y 1 y 2 tienen probabilidad 3/8. Entonces, nosotros, acuérdense que dijimos, cuando uno asigna una probabilidad, no a partir de hacer 1 dividido la cantidad de casos, como hicimos en el anterior, sino acá que calculamos la probabilidad de cada suceso elemental, sumémoslo, verifiquemos que la suma da 1. Y la suma de estas 4 probabilidades efectivamente da 1. 1/8, más 1/8, más 3/8, más 3/8. La suma de los numeradores son 3 más 3, 6 y 2, 8, sobre 8, 1. ¿Vamos bien? Profe, una consulta. No entendí de dónde sacó un medio que vale seca o cara. ¿Es del cuadrito de arriba? Claro, yo pongo probabilidad de cara 1/2 y probabilidad de seca 1/2, porque en cada tirada de moneda, la probabilidad de cara y la de seca valen 1/2, o sea, 0,5 cada una. Por eso Claro, sí. cuando me toca Sí. poner la probabilidad de seca, pongo 1/2 y la probabilidad de cara 1/2. ¿Por qué las puse por separado? Para que ustedes vean que 1/2 al cuadrado viene acá de las 2 secas, que el 1/2 al cuadrado acá viene de las 2 caras, y que el otro 1/2 solito, este viene por la probabilidad de esta sola cara, y este 1/2 viene por la probabilidad de esta sola seca. Solo por eso están separados, nada más. Bueno, entonces, esto es la tabla que expresa la función de probabilidad puntual. Todas las P de XY son mayores que 0 y la suma de todas las P de XY vale 1. Y esto es como la escribimos en un gráfico. Este es el gráfico de la función de probabilidad puntual. Esto está hecho con el Infostat. No sé si alguna vez lo usamos, no, creo que todavía no lo abrimos. No me acuerdo. Pero si no, en el Infostat, bueno, no importa, otro día se lo sabe. Igual nos vamos a cansar de hacer gráficos en Infostat en análisis exploratorio, cuando veamos el capítulo 4. Este gráfico, para hacer este gráfico tenemos que tener 2 columnas. Uno, el valor de la X, y a otra columna, el valor de la probabilidad. Y entonces uno pone un gráfico de barras con la probabilidad y los valores de la variable acá. Entonces fíjense que tenemos. El gráfico de probabilidad de XY es en el eje horizontal, no lo llamemos abscisa, bueno, sí, es una especie de abscisa, aunque no es un gráfico gráfico XY, acá la variable puede ser categórica, acá es la variable numérica discreta, ¿no? Entonces, para 0 tenemos la probabilidad de 0, que era 1/8, esta altura es 1/8. Para 1 tenemos la probabilidad de 1, que es 3/8, para 2 tenemos la probabilidad de 2, que es 3/8, y para 3 la probabilidad de 3, que es 1/8. Fíjense que este gráfico es de una variable discreta, o sea que este gráfico pega un salto de una variable a la otra. Les digo porque en algún teórico se había deslizado, estaba como pegadas las barras, no tienen que estar pegadas, tienen que estar separadas, porque es una variable discreta. Entre 0 y 1 hay un vacío, no hay nada, ningún valor de la variable que se tome acá en el medio. Entonces, gráfico de función de probabilidad puntual en forma de barras. Esperen que no me acuerdo, acá. Ahora vamos a usar esta tabla y este gráfico. Avísenme si alguien quiere entrar, lo tengo acá minimizado. Vamos a hacer cálculos con la tabla y con el gráfico. Vamos a ver algunos cálculos. Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que X tome un valor menor que 1. Acuérdense que habíamos dicho que menor, no sé si lo dijimos, es menor estricto. O sea,
los menores estrictos que 1, no la probabilidad de 1. ¿Quiénes son los menores estrictos que 1? Si miro en la tabla, es solamente el 0, menor estricto que 1, o sea que solamente la probabilidad de 0 y la probabilidad es 1/8. Si miro en el gráfico, lo único que tengo que mirar es la altura de la barra que me expresa el 0, ¿ok? ¿Qué pasa si quiero la probabilidad de que x un valor menor o igual que 1? Ahí ya es los menores más la probabilidad del 1 incluida. ¿Y cuáles son menores o iguales que 1? El 0 y el 1. O sea, esto tiene probabilidad 4/8, porque es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Fíjense, una diferencia de nomenclatura que usamos es la siguiente. Si pongo probabilidad de que x tome el valor tal, usualmente lo escribimos con mayúscula. Y si pongo p de 0 o p de 1, lo escribo con minúscula, y p de 0 se lee como la probabilidad de que x tome el valor 0, por ejemplo. ¿Ok? Pues son 4/8 porque es la de 0 más la de 1. ¿Qué pasa si quiero la probabilidad de que x sea, fíjense, 1 menor que x menor o igual que 3? Esto quiere decir que el x tiene que tomar un valor mayor estricto que 1, pero menor o igual que 3. ¿Cuáles son los mayores estrictos que 1? El 1 no va, va del 2 y el 3 también, porque es menor o igual que 3. ¿Pregunta? Bueno, me quedé con una pregunta anterior. El número que se lee es la cantidad de tiradas. No. El número que se... Espera, vuelvo a la pregunta esta que me hizo Juan Sebastián. El número que se lo eleva no es la cantidad de tiradas, sino la cantidad de veces que salió ese valor en la tirada. Sí es cierto que la suma de los exponentes es la cantidad de tiradas. Yo tiré 3, o sea que acá el exponente tiene que sumar 3. Un problema muy parecido a esto lo vamos a ver cuando veamos binomial. Lo vamos a ver con otro ejemplo, pero es muy parecido a esto. Bien. En realidad van a ver que esto va a tener las características. Acuérdense, cuando veamos binomial vamos a volver a este problema y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando resolvimos el problema de las 3 tiradas en la moneda? Bueno, eso era una binomial. Así que esto lo vamos a retomar, pero con otro ejemplo, para que estas probabilidades sean diferentes. Bien, probabilidad de que x sea mayor estricto que 1, menor o igual que 3. Son los valores 2 y 3, los que son mayores estrictos que 1, menores o iguales que 3. Por eso es p de 2 más p de 3. 3 más 1, 4/8. Pero ¿qué pasa si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 3? Acá ya tengo que incluir la probabilidad del 1, porque x mayor o igual que 1 incluye al 1, así que ahora voy a tener estas 3 probabilidades sumadas, la de 1, la de 2 y la de 3, o sea, 7/8. O sea, 1 menos la probabilidad del 0. ¿Y qué pasa si quiero la probabilidad de que x sea mayor estricto que 1? Voy acá y me fijo, ¿quién es mayor estricto que 1? 2 y 3. Acá o en la tabla también, si quieren. Acá pues es más fácil leer las probabilidades que acá, que no están exactamente escritas. Mayor o igual que 1, ¿quiénes son los mayores estrictos que 1? El 2 y el 3. Por eso esa suma es 4/8. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1? Mayor o igual que 1 es incluyendo el 1, el 2 y el 3, p de 1 más p de 2 más p de 3, o sea, 7/8. Y fíjense que eso coincide con 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. ¿Por qué? Mayor o igual que 1 son estos 3 valores del recorrido. Y el menor que 1 es el 0. O sea que 0 es el suceso complementario a mayor o igual que 1, o mayor estricto que 0. Sí, o mayor estricto que 0. Son complementarios. Complementarios son aquellos cuya suma es 1. El valor 0, la probabilidad de 0, es el suceso que salga 0 es complementario a que salga mayor o igual que 1, porque la suma de ellas da 1. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1? Es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, o sea, la probabilidad de 0. Esto siempre va a valer, fíjense, mayor o igual que 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. ¿Por qué? Porque el menor estricto que 1 y el mayor igual que 1 son complementarios. Esas probabilidades suman 1, es lo que habíamos demostrado nosotros, que la suma de las probabilidades de los sucesos complementarios era 1. Entonces, si yo pongo acá el mayor igual, es el complementario de poner acá el menor estricto. 1 menos la probabilidad del complementario.
O sea que si yo sumo P de 1 más P de 2 más P de 3 queda 7 octavos, es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad del menor estricto que 1, que es 1 octavo. ¿Se entendió? Les hice mucho quilombo. Bueno, vamos al que viene. Vamos a definir otra función. ¿Qué? Una función que es muy útil, no tal vez en este ejemplo que es muy chiquito y que se puede resolver muy fácil con la función de probabilidad puntual, pero cuando uno tiene variables de recorrido muy amplio, esta función es muy útil. Es la que llamamos función de distribución o función de distribución acumulada. Es la que ustedes tienen en la diapositiva 20. La definición de la función de distribución acumulada se escribe así: f sub x de t. ¿Por qué f sub x? Porque es la función aplicada a un argumento t de una variable aleatoria x. Esta definición es universal. F de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. No sé por qué me aparecen. F de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. ¿Ok? Entonces, esta se la recuadran y no se la olviden jamás. F de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Vale para cualquier tipo de variables. Nosotros vamos a definirla en este ejemplo de arrojar una moneda 3 veces. Entonces, vamos a recordar la función de probabilidad puntual. Ya esta, ¿ok? La misma de la diapositiva anterior. Entonces, vamos a aplicar esta para todos los valores de t. Fíjense que ahí tienen, voy a ir a la diapositiva 20 para que vean las condiciones. Fíjense que t pertenece a los reales. Bueno, no dice acá, pero t pertenece a todos los reales. Esta es la definición y esta es la forma en cómo la vamos a calcular. T pertenece, bueno, t pertenece a todos los reales, o sea, la vamos a definir para todos los reales, entre menos infinito y más infinito. Bueno, vamos a ir de a poquito. Entonces, vamos a empezar desde menos infinito, antes de calcularla. ¿Qué pasa si yo quiero ver cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 1? Obviamente que va a ser 0, porque no toma ningún valor menor que menos 1 la variable. Hasta 0 no pasa nada. O sea que la probabilidad de que x sea menor, perdonen, vamos a ver 0 todavía no. Vamos a ver para cualquier valor de t que sea menor que 0, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0 va a ser 0. O sea que este primer renglón siempre va a ser un 0, que viene siendo 0 hasta que t está un infinitésimo antes del 0. Ahora miremos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0? Menor nada, pero igual a 0 un octavo. Por eso vale un octavo para los valores de t que estén entre 0 y 1, pero todavía no llegué hasta el 1. Si yo digo probabilidad de que x sea... Ay, no sé por qué me aparecen solas las cosas. La probabilidad de que x sea menor o igual que 0 es un octavo. Ahora, para cualquier valor de t que esté entre 0 y 1, f de t va a seguir siendo un octavo, porque no se va a acumular nada hasta que yo pise el valor 1, hasta que llegue al 1 y me fije sobre el valor 1. Esta va a ser constante un octavo hasta que yo llegue al 1. Ahora, ¿qué pasa en el 1? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1? Lo digo antes de escribirlo. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1? Menor va a ser la de 0. Igual a 1, 3 octavos. O sea que la p de x menor o igual que 1 va a ser 1 octavo más 3 octavos. Y después, entre 1 y 2, esa función sigue valiendo los 4 octavos que traía acumulados, hasta que yo llego al 2. ¿Qué pasa cuando llego al 2? P de x menor o igual que 2 va a ser los 4 octavos que traía acumulado más 3 octavos más, 7 octavos. Y va a seguir siendo 7 octavos, cosa mandinga. Y va a seguir siendo 7 octavos hasta que yo llegue al 3. Porque cuando llego al 3, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, ya se acumuló todo y va a ser 1. ¿Se entendió? Vamos a mirar de nuevo esto. Para los menores que 0, vale 0 porque no se acumuló nada antes de llegar al 0.
Entre 0 y 1, la función de distribución acumulada vale 1/8, vale la probabilidad del 0, que sigue siendo una constante hasta que yo me paro sobre el 1, ¿ven? Acá es menor estricto que 1, acá es menor o igual. Cuando yo me paro sobre el 1, se acumuló también la probabilidad de 1. Entonces tengo 1/8 más los 3/8 del 1, 4/8. Sigue valiendo 4/8 hasta un infinitésimo antes del 2. Cuando me paré sobre el 2, para los t mayores o iguales que 2, ya se acumula la probabilidad de 2, o sea, 1 más 3 más 3, 7/8. Sigue valiendo 7/8 hasta que yo me paro sobre el 3, y cuando yo llego al 3, se acumuló la probabilidad de 3, o sea, llegué al 1. Este es el gráfico de la función de distribución. Fíjense, de menos infinito vale 0, hasta que llego al... ¿Sí? ¿Puedo explicar de vuelta lo de 7/8? Porque si es para t mayor o igual a 2, Sí. menor a 3, ¿no tendría que ser 4/8? No, porque cuando vos te paraste en el 2, en el momento que te paraste en el 2, ¿cuánto acumulaste hasta acá? 3 y 3, 6 y 1, 7/8. O sea, fíjate que el 2 no vale acá, pues esto es menor estricto que 2, el 2 vale acá. Entonces, cuando vos estás parada sobre el 2, ya acumulaste 7/8, la de 0, la de 1 y la de 2. Ok. ¿Está bien? Pero antes de llegar al 3, venís con 7/8 fijo hasta que llegues al 3. En el momento que pisaste el 3, ya tenés 8/8, o sea, 1. Okay. ¿Está? Vamos a mirarlo acá. Yo vengo, esto es un quilombo armar este gráfico porque es muy artesanal, difícil que lo pueden hacer, porque son líneas, no importa, pero se ve bien. De menos infinito, esta línea roja viene de menos infinito. De menos infinito hasta el 0, la probabilidad vale 0, porque antes de 0 no hay nada, 0. Fíjense que aquí hay un paréntesis. ¿Qué quiere decir el paréntesis? Que en 0 no vale 0. En 0 hubo un salto. ¿Un salto hasta dónde? Hasta el 1/8, porque ya en el 0 la función ya vale 1/8. Esto es 1/8, 0, no sé cuánto, 0,125, bueno, 1/8. Y sigue valiendo 1/8. ¿Hasta dónde? Hasta que yo llego al 1. Fíjense que el 1 todavía sigue valiendo 1/8. ¿Ven que esto es para los menores estrictos que 1? Perdón, un infinitésimo antes que 1 sigue valiendo 1/8. Cuando yo me paro sobre el 1, ya lo que vale es acá donde está el corchete. Vale 1/8 más 4/8, 5/8. Esto ya es 5/8, desde el 1. Y desde el 1 hasta el 2 sigue siendo una constante. Acá hay un paréntesis porque en 2 ya no vale 4/8. En 2 hubo un salto de la función. ¿Hasta dónde? Hasta los 7/8. Y sigue valiendo 7/8 hasta un infinitésimo antes que el 3. Y en el 3 pega otro salto hasta el 1, porque el corchete está acá. Para 3 vale donde está el corchete, donde está el intervalo cerrado. Y sigue valiendo 1, obviamente, hasta más infinito. Fíjense que esta función de distribución empieza en 0 y termina en 1. Después van a ver propiedades de la función de distribución acumulada, van a ver que una de las propiedades dice, el límite de la función de distribución cuando x tiende a menos infinito es 0, o cuando t tiende a menos infinito es 0. El límite de la función de distribución cuando t tiende a más infinito es 1. Acá, como es discreta, vale 0 cuando empieza el principio del recorrido y termina en 1 al final del recorrido. El recorrido acá es entre 0 y 3. ¿Se entiende? Fíjense una particularidad. Supónganse, yo les borro todo lo demás y les muestro solo esto o solo esto. ¿Ustedes pueden reconstruir esta función de probabilidad puntual con este solo dato o con este solo gráfico? Con esto solo. ¿Pueden reconstruir esto? Díganme que sí. A ver. Sí. Sí, sumando los saltos de cada punto, sí. Muy bien, Juan Sebastián, con los saltos, esa es la idea, con los saltos. Porque la variable, el recorrido lo sacan justamente de dónde pega un salto. Acá el primer valor del recorrido es el 0, porque hizo el primer salto. El segundo valor del recorrido es el 1, porque hizo el otro salto. El otro valor del recorrido es el 2, y el otro es el 3. Donde pega los saltos, ahí son los valores del recorrido. Con esto ya reconstruí este primer renglón. El segundo, ¿con qué? Con el tamaño de cada salto. Cuando yo salto de 0 a 1/8, es la probabilidad del 0.
Cuando salto de 1 octavo a 4 octavos, la magnitud de ese salto son 3 octavos, que es la probabilidad del 1. Cuando salto del 1 al 2, no. Cuando salto del 0 a 1, acá tengo los 3 octavos de la probabilidad de 1. Cuando salto del 2 al 3, esperen, ya me perdí. La magnitud de este salto es la probabilidad del 0, cuando salto de 0 a 1 octavo. Acá es la probabilidad de 1 cuando salto de 1 a 4 octavos. 4 octavos menos 1 octavo es la probabilidad de 1. 7 octavos menos 4 octavos es la probabilidad del 2, porque es el salto que pegó en el 2. 7 menos 4, 3 octavos. Y el último salto es cuando paso del 2 al 3. 1 menos 7 octavos, 1 octavo. ¿Ok? O sea que con eso puedo reconstruir perfectamente la función de probabilidad puntual. Entonces, ¿a qué pusimos este corchete? Vamos a hacer los mismos cálculos que la diapositiva anterior, pero vamos a hacerlo ahora con la función de distribución acumulada. Probabilidad de que x sea menor estricto que 1, fíjense, ¿dónde me tengo que ir a fijar? Vamos a fijarnos acá. Probabilidad de que x sea menor que 1. Esto no es f de 1. F de 1 sería si fuera la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Probabilidad de que x sea menor que 1 es el valor de la función de distribución acumulada antes del 1. Y eso ocurría en el 0. Es f en 0, es 1 octavo. Es f en 0, que es 1 octavo. ¿Okay? Ahora vamos a agregarle el 1. Probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Probabilidad de que x sea menor o igual que 1 técnicamente es f de 1, porque cumple exactamente esta definición. P de x menor o igual que 1 es f de 1. Entonces, ¿dónde voy a mirar? ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 1? Acá, 4 octavos. ¿Se ve? P de x menor o igual que 1. Empecé a mandar una metida patantes, ¿no? P de x menor estricto que 1 es acá, 1 octavo, porque es lo que se acumuló, menor estricto que 1 es la probabilidad de 0. Creo que dije cualquier, bueno, vuelvan después sobre el audio. P de x menor estricto que 1 es f del anterior, es lo que se acumuló hasta el 0. Si fuera cualquier número antes del 0, sí sería 0. Acá es 1 octavo porque es lo que se acumuló en 0 y todavía no se acumuló porque todavía no llegué al 1. Si yo le agrego el 1, P de x menor o igual que 1, tengo que ir a ver dónde está el 1. ¿Dónde está el 1 acá? Está en este renglón, ¿ven? Donde dice T mayor o igual que 1. O sea que es 4 octavos. Y si lo que antes habíamos sumado, P de 0 más P de 1. Siempre ustedes fíjense, acá es la clave. Si es menor estricto, van al renglón anterior. Si es menor o igual, van a este renglón. ¿Dónde está el 1? El 1 está en este renglón, en el de 4 octavos, porque f de 1 vale 4 octavos. ¿Qué pasa si ahora quiero la probabilidad de que x sea mayor estricto que 1, menor o igual que 3? Fíjense que eso es f de 3 menos f de 1. Acá abajo lo vamos a hacer la demostración, pero vamos a mirarlo acá primero. ¿Esto qué es? Fíjense. X entre 1 y 3 es lo que se acumuló hasta 3 menos lo que se acumuló hasta el número 1. ¿Por qué? Porque el 1 no está acá. ¿Ven que el 1 no está porque es menor estricto acá? Entonces yo para calcular la probabilidad de que X esté entre 1 y 3 tengo que hacer lo acumulado hasta 3 menos lo acumulado hasta el 1 inclusive, porque la probabilidad de 1 se la tengo que sacar. F de 3 está acá, vale 1, porque el 3 está acá, 1. Y F de 1, tengo que ir a ver dónde está el 1. ¿Dónde está el 1? Acá, 4 octavos. Entonces tengo 1 menos 4 octavos, 4 octavos, que lo habíamos calculado antes. ¿Cómo calculamos esto antes? Como los valores que estaban entre 1 sin incluir el 1, y que eran el 2 y el 3, que eran 3 octavos más 1 octavo, 4 octavos. Ven que, por supuesto, calculándolo con las dos funciones da lo mismo, ¿no? En la anterior era 4 octavos, acá es 4 octavos. Voy a correr esto y vamos a ver la demostración. ¿Cómo se demuestra esto? Lo tiene en la diapositiva 21. Yo quiero demostrar lo que está acá abajo, que la probabilidad de que X esté entre A sin incluir A y B incluyendo el B, o sea, P de A menor estricto que X menor o igual que B, es F de B menos F de A, que es lo que tiene en la diapo 21. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a definir primero este suceso, X menor o igual que B, ¿sí?
¿Por qué sucesos está constituido x menor o igual que b? ¿Qué es x menor o igual que b? De menos infinito hasta b incluyendo el b. Eso está constituido por la unión de dos sucesos. X menor o igual que a, siendo a menor que b, ¿no? Porque tengo de menos infinito acá, tengo a y tengo b. Menor o igual que b está constituido por los menores iguales que a, unión, los que van desde a sin incluir el a hasta b incluyendo el b. Háganse después el dibujito en una línea recta. Menor o igual que b está constituido por los menores iguales que a, unión, los que son a hasta b sin incluir el a. Estos son dos sucesos mutuamente excluyentes, porque el a está en este, pero no está en este. El a está en este porque es menor o igual que a. No está en este porque estos son los mayores estrictos que a. ¿Está bien? O sea que este suceso está constituido por la unión de estos dos que son mutuamente excluyentes. Y la probabilidad de la unión de dos sucesos mutuamente excluyentes se suma. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que b es la probabilidad de que x sea menor o igual que a, más, por esta unión, la probabilidad de que x esté entre a y b. A sin incluirlo y b incluido. ¿Y yo qué quiero de acá? Quiero despejar la probabilidad esta, de que x esté entre a y b sin incluir el a. Quiere decir que si despejo esto va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que b, menos esta que pasa negativa, probabilidad de que x sea menor o igual que a. Pero, si se fijan acá, esa es la definición de la función de distribución acumulada. Esto es f de b, porque es la probabilidad de que x sea menor o igual que b. Y esto es f de a, porque es la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Entonces, esto se demuestra que es f de b menos f de a. Entonces, para que ustedes esa probabilidad dentro de un intervalo puedan hacer f del mayor menos f del menor, en la variable discreta, acá tienen que tener un menor estricto y acá un menor igual. Porque yo hago lo acumulado hasta 3, que es f de 3, menos lo acumulado hasta 1, porque le estoy quitando la probabilidad incluida hasta el 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de acá tener un menor estricto, tengo un menor igual? Yo quiero la probabilidad de que x esté entre 1 y 3, incluyendo ambos extremos. ¿Qué tengo que hacer? Lo acumulado hasta 3 está bien, f de 3. Pero yo no le puedo sacar f de 1 acá, pues si le saco f de 1, le estaría sacando la probabilidad de 1, que es significativa, es 3/8. Entonces, ¿qué hago? Lo acumulado hasta el valor anterior a 1 en el recorrido, en este caso es el 0, le saco f de 0, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Todo lo acumulado hasta 3, menos todo lo acumulado hasta el anterior a 1, para que me queden estas tres sumadas. Entonces esto va a ser f de 3 menos f de 0. Y efectivamente la probabilidad entre 1 y 3, incluyendo los dos, son la suma de estas tres probabilidades, que era 7/8. Después, si quieren, vuelven al anterior y se fijan el resultado cuando lo resolvimos con la función de probabilidad puntual. ¿Y qué pasa si quiero un área, me pasé de capítulo. Si quiero a la derecha, probabilidad de que x sea mayor estricto que 1. ¿Cómo sumamos antes mayor estricto que 1? Sumamos la probabilidad de 2 más la de 3, será 4/8. Si yo quiero usar la función de distribución acumulada, si yo tengo una probabilidad hacia la derecha, la probabilidad de mayor que 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirla en el suceso complementario para poder aplicar la distribución. Entonces, probabilidad de que x sea mayor que 1 estricto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Está bien? El complementario es, si acá tengo mayor estricto, el complementario va a ser menor o igual, para hacer 1 menos la probabilidad de complementario. Entonces, ¿me sirve el igual acá? Sí, me sirve, porque acá ya puedo poner que esto es f de 1, entonces esto va a ser 1 menos f de 1, y f de 1, ¿cuánto valía? Valía lo que me dice este renglón, porque el 1 está acá. Entonces, 1 menos 4/8, o sea, 4/8. 8/8 menos 4/8, 4/8. ¿Y qué pasa? La otra que faltaba era si es probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. El complementario va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. Si el igual está acá, acá no va a estar, para que estos dos sean los complementarios y los pueda relacionar como 1 menos la probabilidad del otro. Pero, si yo quiero aplicar la función de distribución acumulada, no la puedo aplicar acá, la función de distribución acumulada, porque p de x menor estricto que 1 no es f de 1.
La probabilidad de que x sea menor estricto que 1 es la probabilidad de que x sea menor o igual que la anterior en el recorrido, que es el 0. Entonces, probabilidad de que x sea menor que 1 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Y ahora sí, esto puedo poner f de 0, porque la definición es esta, con el igual. Entonces, 1 menos f de 0 es, el 0 estaba acá, 1 menos 1 octavo, 7 octavos, que es lo mismo que calculamos en la diapositiva anterior. Mayor o igual que 1 eran estos tres elementos. ¿Está bien? Bueno. Acá les puse, vamos a dejar por ahora las variables continuas, porque si ustedes se fijan, vamos a saltar a la diapositiva 34. Pero, déjenme ver. Acá, función de distribución, bueno, esto es lo que ahora vendría variable continua. Pero vamos a pasar a la 34 porque vamos a definir los parámetros, esperanza y varianza. Ya que tenemos la discreta y tenemos todo calculado, vamos a seguir haciendo, vamos a avanzar sobre los parámetros. Entonces vamos a ver cómo se definen. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un parámetro. El parámetro es un número fijo que caracteriza una distribución. Ahora vamos a ver qué también la caracteriza. A la esperanza la vamos a llamar media o valor esperado. Y algunas veces, o la mayoría de las veces, la vamos a llamar con la letra griega mu. Fíjense, la esperanza es una variable discreta, que es la que tenemos, el recorrido este es la variable discreta, su función de probabilidad es la que definimos, la esperanza se define así. La sumatoria de, para todos los x del recorrido, cada x multiplicado por su probabilidad. Voy a volver acá. La esperanza se calcula como la sumatoria para todos los valores del recorrido de cada x multiplicado por su probabilidad. Vamos a ver, vamos a apostar un poco sobre la esperanza. Tenemos acá la función de probabilidad puntual. Y acá tenemos la función de probabilidad puntual en forma de gráfico. El teórico decía que la esperanza es el centro de gravedad de la distribución, el valor esperado, el valor promedio. ¿Cuál supone que va a ser el valor de la esperanza? Si todavía no lo calculamos, pero ¿qué supone que va a dar la esperanza acá si yo les digo que es el valor esperado, que es el centro de gravedad de la distribución? ¿Qué valor me dirían que es la esperanza? 1 o 2. Entre 1 y 2, perfecto. ¿Y entre los dos? Jugate. No necesariamente es un valor del recorrido, ¿eh? 1,5. 1,5. Muy bien, 1,5. Porque el centro de gravedad acá está en el 1,5. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Y está marcado con una liñita de puntos, la esperanza. El ejemplo que les voy a dar para que se den cuenta de lo que es la esperanza es el siguiente. Supónganse que ustedes construyen una varilla desde acá hasta acá y le cuelgan cuatro palitos o lo que sea, 4 pesitas de esta longitud, esta longitud, esta longitud, esta longitud, todas de la misma densidad del material, y hacen un móvil para la cuna del hermanito. Entonces se lo van a colgar al móvil para que tenga esas cositas colgando. Entonces les pregunto, todas están a la misma distancia. ¿De dónde la tienen que colgar para que se mantenga perpendicular al piso y no se desvíe para un lado y para el otro? ¿Dónde pondrían el clavito para colgarla? En el medio. Exacto. Ahí, en el medio. Exactamente. Entonces, acá le ponen una cosita, le ponen un hilito ahí y la cuelgan. Si la cuelgan de ahí, seguro que eso se mantiene perfectamente acá horizontal al piso y estas caen perpendicular al piso, porque ahí está el centro de gravedad de la distribución. Entonces, el valor de la esperanza antes de calcularlo, obviamente que tendría que dar 1,5. Pero vamos a verificarlo a partir de la definición. La definición sería para la variable discreta que la esperanza se calcula como la sumatoria para todos los x que pertenecen al recorrido de cada x multiplicado por su probabilidad. Cada x es 0 por 1/8, probabilidad 1/8, más 1 por 3/8, este puntito sería siguiendo todo acá el recorrido, ¿no? Más 2 por 3/8, más 3 por 1/8. Y
Si hacen esa cuenta, eso va a dar 12 octavos y eso da 3 medios, que es 1,5. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Ven que da exactamente 1,5? Ahora, ¿cómo interpretamos en el caso de nuestra variable, que era el número de caras al tirar 3 veces la moneda? Es obvio que nunca voy a tener una cara y media, pero cuantas más veces ustedes repitan tirar 3 veces la moneda y anoten el número de caras, cada vez ese promedio se acercará a 1,5. Si ustedes se pasaran toda la vida tirando 3 veces la moneda y cada vez anotan el número de caras, cuando tengan 100 años, ese promedio seguramente les va a dar 1,5. ¿Está bien? Entonces, vamos a comparar ahora dos funciones de probabilidad puntual. Están a la misma altura, o sea, están ubicadas, el 1 lo tiene, bueno, el 0 está un poco corrido, bueno, no importa. Pero fíjense estas dos. Yo les pregunto de esta distribución. ¿Ustedes cuál dirían que es la esperanza de esta distribución? El centro de gravedad esta que está acá abajo. 1,5 también, creo. Exactamente, niña, 1,5. Es el centro de gravedad de esta distribución. ¿Por qué? Porque está justo en el medio, porque todas las barras también están equidistantes, están todas a la misma distancia, todas tienen la misma longitud. La función de probabilidad puntual de esta es esta. El -1, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores equiprobables. No es como el dado, pues el recorrido es distinto, pero están todos a la misma distancia, todos tienen probabilidad 1/6, y esta sería la función de probabilidad puntual de esta variable. Y si ustedes hacen el cálculo, efectivamente les va a dar 1/6. Les va a dar 1,5. Se toman el trabajo de hacer -1 por 1/6 más 0, todo esto les va a dar 1,5 porque ese es el centro de gravedad, es la esperanza de esa distribución. ¿Dónde me pongo? Me pongo chiquita ahí. Pero ustedes miren, si bien tienen la misma esperanza, o sea, el parámetro de la esperanza es el mismo, pero ustedes dirían que son totalmente comparables estas dos distribuciones. Algo las diferencia, no son no son lo mismo. ¿Qué las diferencia? En esta, ustedes tienen los valores, si bien cambia el rango, no importa, pero los valores están como más comprimidos alrededor de la esperanza, y en esta de abajo los valores están más dispersos alrededor de la esperanza. Acá tiene mucha más probabilidad los valores centrales, acá está más repartida la probabilidad. Entonces, con solamente dar el parámetro de la esperanza no alcanza, necesitamos otro parámetro. Un parámetro que nos indique una medida de dispersión de los valores alrededor de la esperanza, porque acá están más comprimidos y acá están más dispersos. Entonces necesitamos un parámetro que nos dé una medida de dispersión. Y ese parámetro que da la medida de dispersión es lo que se llama la varianza, que es lo que tiene la diapositiva 45. La varianza se define así: es la esperanza de cada x menos la esperanza de x, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Por qué se les ocurre que necesitan ese cuadrado? Estamos haciendo cada valor menos la esperanza. Estamos haciendo las distancias de los valores a la esperanza. ¿Por qué necesitan un cuadrado? Muy bien, Juan Sebastián, para que siempre dé positivo. Para que siempre dé positivo. Porque cuando ustedes hacen los x a la derecha, esas distancias dan positivas, pero los x a la izquierda, las distancias dan negativas. Entonces, necesitan algo que haga que siempre sean positivas. Entonces, elevan al cuadrado porque de esta manera estas siempre van a ser positivas. Y si están juntos, esas van a ser positivas, o sea, van a ser positivas, pero todos más cerca de la esperanza. Pero cuando tengan valores más dispersos, van a ser más grandes, tanto las positivas como las negativas. Y vamos a ver la comparación de las varianzas de nuestras dos distribuciones. Para calcular la esperanza de x, esperen, ahora vamos a volver a una que no la vimos. Vamos a ver esta fórmula, a ver. Déjenme ver. Sí, está bien, no, creo que la demostración de esto está después.
Esto, si ustedes elevan al cuadrado esto, después creo que lo vemos, ahí lo puse, sí, creo que lo puse, ¿no? Si elevamos esto al cuadrado, esto es el cuadrado de un binomio, y cuando resolvemos este cuadrado del binomio nos va a dar que esto va a ser igual a esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Y por eso acá les puse, déjenme ver, diapositiva 42. Vamos a ir a la diapositiva 42 del teórico. Esperanza de una función de una variable aleatoria. Si x es una variable aleatoria y sobre esa definen una función, esa función se le puede calcular la esperanza. Entonces, fíjense, si ustedes definieron una función de la g de x, la esperanza de esa nueva función va a ser la sumatoria de cada valor transformado por esa función multiplicado por la probabilidad de x. Lo vamos a ver en el ejemplo, lo van a entender fácil, aunque parezca difícil. Pero vamos acá. Acá tienen la esperanza de una variable elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes aplican esto, ¿cuál va a ser la esperanza de x cuadrado? La esperanza de x cuadrado va a ser la sumatoria de cada valor al cuadrado multiplicado por la probabilidad de la x, o sea, la variable transformada, pero multiplicada por la probabilidad de la original. Porque si yo esta x la elevo al cuadrado para poder calcular esto, el 0 al cuadrado se va a dar con la probabilidad igual que el 0, 1/8. El 1 al cuadrado se va a dar con probabilidad 3/8, y cada uno se va a dar con la probabilidad que tenía el x original. O sea que la esperanza de x cuadrado es 0 al cuadrado por 1/8, etcétera, más 3 al cuadrado por 1/8. O sea, cada 1 al cuadrado multiplicado por la probabilidad del x. Y eso da 3. Si yo quiero calcular, si ustedes se acuerdan que la esperanza daba 3 medios, o sea 1,5, la varianza de x va a ser este 3, que es la esperanza de x cuadrado, menos la esperanza de la x original, esa esperanza elevada al cuadrado, 3 medios al cuadrado, y eso da 3/4. Pero la magnitud, las unidades de esto son, si esto era, la x era número de caras, esto es número de caras elevado al cuadrado, la varianza. Entonces, necesitan una medida de la dispersión que esté en la misma unidades de la variable. O sea que ahí se define lo que se llama la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Y la desviación estándar de esta x, que era la variable, el número de caras en 3 tiradas, es este valor. La desviación estándar, y esta es la varianza. Ahora, si yo les digo eso, ustedes me dicen, no significa nada. Por sí, así como la esperanza tenía un significado que era el centro de gravedad, la varianza en sí no tiene forma de interpretarse. Pero si nosotros la comparamos con la otra distribución, sí nos puede dar una diferencia. Ahí podemos encontrarle una propiedad, fíjense. Vamos a hacer el mismo cálculo. Este era 3/4 era la varianza de la variable número de caras. ¿Se acuerdan la otra? Que eran todas con la misma probabilidad. Vamos a calcular la varianza en este caso. La varianza de este x2 esto es la esperanza de x cuadrado, menos 1 al cuadrado por la probabilidad, más 0 al cuadrado, etcétera, más 4 al cuadrado por su probabilidad. Menos la esperanza, que esta daba 1,5, la esperanza al cuadrado, es esto, esperanza de x todo al cuadrado. Cuando yo calculo la varianza, esta varianza me da 2,91. Esta me daba 3/4, 0,75. Esta me da 2,91. ¿Se acuerdan que dijimos que en el gráfico de cuando teníamos las 3 caras, esperen que aparezca, los valores de la variable estaban mucho más comprimidos alrededor de la esperanza? Esta tiene menor varianza, y esta da una varianza mucho más grande. Esta da 0,75, esta da varianza 2,90 y pico. 2,91. Entonces, la varianza sirve si yo quiero comparar entre dos distribuciones. Estos datos de esta variable están mucho más dispersos que en este caso. En la desviación estándar, bueno, la raíz cuadrada de la varianza, que también va a ser mayor que la que teníamos en las 3 caras. Entonces, varianza y desvío son mayores que en la variable número de caras. Acá tenemos las demostraciones. Esto me dice, vamos a calcular la fórmula de cálculo, ¿no? Que la varianza se puede calcular con esta fórmula. ¿Qué es lo que tiene diferente entonces la varianza y el desvío? Si tuviera unidades la variable, las unidades. Este 3/4 es número de caras al cuadrado.
Y esto es número de caras. Acá no interesa tanto, pero suponete que ustedes la varianza de, no sé, del peso de cierta población, la varianza va a estar dada en kilogramos al cuadrado, y la desviación estándar en kilogramos. O sea, se define la desviación estándar para tener una medida de dispersión que esté con las mismas unidades con que está medida la variable. Ok, perfecto. ¿De alguna vez leyeron algún paper o algo? En alguna materia ya han leído un trabajo científico, o habrán visto alguna tablita donde dice, los datos se muestran como media más menos la desviación estándar. Nunca ponen la varianza, ponen la desviación estándar porque tienen las mismas unidades de la variable. ¿Leyeron alguna vez alguno? Yo sí. Espectacular. Bueno, empiecen a darle más bola a la parte estadística cuando lean algún paper. Por lo pronto ahora ya saben a qué se refieren cuando dicen la desviación estándar. Y después vamos a ver el error estándar y vamos a darle también la interpretación en la próxima. En la próxima no, en algunas próximas más. Bueno, acá le vamos a ver la fórmula de cálculo. La varianza se define así: esperanza de x menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Entonces dijimos que lo que había que hacer primero era, esperen, déjenme poner el punterito, era elevar al cuadrado este binomio. Entonces tienen el cuadrado del primero, de la x, más el doble producto del primero por el segundo, como este es negativo, queda negativo, más el cuadrado del segundo. Entonces, acá tenemos. Ahora aplicamos la esperanza. Esperen, antes de aplicar. Hay una diapositiva que tienen, que yo se las copié acá, que son propiedades de la esperanza y de la varianza. Acá tenemos las propiedades de la esperanza. Si yo tengo una constante, la esperanza de la constante es la misma constante, obvio. Si tengo una variable que me dé siempre lo mismo, la esperanza va a ser ese mismo valor. Si yo a una variable le sumo, le resto un número, una constante, la esperanza queda corrida en la cantidad de constante que le sume o le reste. Si yo a toda una variable le sumo la misma constante, la esperanza queda corrida en la misma constante que le sumé o que le resté. Si a la variable la multiplico por una constante, la esperanza queda multiplicada por esa constante, C por la esperanza de X. Y si tengo dos variables sumadas, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Está bien? Todo eso lo tiene una diapositiva, estas propiedades. Entonces vamos a aplicarlas acá. Una vez que hice el cuadrado del binomio, le aplico la esperanza. Acá tengo la esperanza de x cuadrado. Acá tengo la esperanza de menos 2 es una constante y la esperanza de x es una constante, porque es un número que ya calculé, era mi 1,5 en este caso. Entonces tengo, la constante es menos 2 esperanza de x, quiere decir que acá tengo menos 2 esperanza de x, multiplicado por la esperanza de x. ¿Está bien? La esperanza de todo esto es la constante por la esperanza de esta x. Esto era porque era la constante y esto es porque le apliqué la esperanza a esta x. Y acá tengo, esta es una constante, la esperanza de la constante es, ve que acá tiene el 1, la esperanza es la misma constante. Y acá está la propiedad 3, C por la esperanza de x. Entonces acá que tengo, la esperanza de x al cuadrado, esperanza de x, ¿saben por qué me pasa esto? Ya sé por qué. Porque la primera vez tenía un audio agregado y quedó con la velocidad que estaba puesta antes. Bueno. Entonces acá tengo esperanza de x por esperanza de x, es esperanza, ¿dónde lo tengo? Esperanza de x al cuadrado. Esto por esto es esperanza de x al cuadrado. Acá tenemos esperanza de x al cuadrado, y acá, ¿qué tengo? Menos 2 veces esperanza de x cuadrado más una vez esperanza de x al cuadrado, me queda menos una vez esperanza de x al cuadrado. Y entonces acá queda la fórmula que era lo que se quería demostrar. Que la varianza, ¿sí? De la primera, digamos, esperanza, que empieza con el paréntesis y dice x al cuadrado menos 2 por x, sí, por esperanza de x, sí, a la que está después del igual, ¿no se hace una distributiva? En realidad no es técnicamente distributiva, es aplicar la esperanza con sus propiedades. ¿Está bien? No es técnicamente, porque no estoy distribuyendo un producto, estoy aplicándole a todo lo que tengo acá adentro la esperanza, con estas propiedades. Entonces tengo la esperanza de una variable, más una constante por una variable, más una constante. Entonces estoy aplicando estas propiedades. Como la esperanza tiene propiedades tan nobles, es casi como uno hiciera distributiva, pero en realidad no estoy distribuyendo nada, estoy aplicando la esperanza con las propiedades que están en este cuadrito.
Ok. ¿Ah? Bueno, entonces, listo, nada, me quedó la fórmula de cálculo esta. Propiedades de la varianza. En las de 48 y 49 tienen las propiedades. La varianza de la constante es 0. A ver, ¿tengo el cuadrito a algún lado? Bueno. La primera propiedad dice que la varianza de una constante es 0. Y acá lo tienen demostrada que es una pavada, porque si acá en vez de la X ponen una constante, les queda. La varianza de la constante es la esperanza de C cuadrado menos la esperanza de C todo al cuadrado. La esperanza de C cuadrado es la esperanza de una constante, es la propia constante, C al cuadrado. Y la esperanza de la constante es la propia constante C, y como está elevado al cuadrado, es C cuadrado menos C cuadrado, 0. Están aplicadas todas estas mismas propiedades. Ahora tengo la varianza de X más una constante. Que le sumo una constante, fíjense, ¿qué tengo? Acá lo que estoy haciendo es aplicando esta fórmula, ¿no? En vez de X le pongo X más C. Esperanza de X más C cuadrado menos esperanza de X más C todo al cuadrado. Acá hago cuadrado de este binomio. X cuadrado más 2XC más C cuadrado. Y acá hago el cuadrado de este binomio, con un menos adelante. Cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, C por esperanza de X, más el cuadrado del segundo, C cuadrado. Ahora le saco este menos, y acá aplico las propiedades de la esperanza. Esperanza de X cuadrado, más 2 constante por esperanza de X, porque es la propiedad 3, más la esperanza de la constante, que es, más la esperanza de C al cuadrado. Ahora saco este menos esperanza de X cuadrado. Este menos da menos 2C por esperanza de X. Y este menos da menos C cuadrado. Ahora, ¿qué tengo? Esperanza de X cuadrado. Porque ya acá saqué todo, ¿no? ¿Qué me quedó? Fíjense. 2C por esperanza de X con menos 12 por esperanza de X se van. La esperanza de C cuadrado es C cuadrado. Acá está positiva y acá está negativa. Se va. ¿Qué es lo único que quedó? Esperanza de X cuadrado menos esperanza de X todo al cuadrado. Con lo cual, lo que quedó es la varianza de X. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven varianza de X más o menos una constante, eso va a ser directamente la varianza de X. No pongan que es la varianza de X más la varianza de la constante. Cuando ustedes ven esto, directamente es varianza de X. Es como decir, sumarle o restar una constante a la X no le hace nada a la varianza. Piensen que usted tiene una distribución. Le suman una constante o le restan la constante, lo que cambia es la esperanza, pero la varianza no cambia, porque la distribución relativa de los valores respecto de su esperanza no cambió al correrla con una constante. Y después, varianza de C por X. Tienen también la demostración, creo que les decía. Varianza de C por X aplicando esta definición es esperanza de C por X al cuadrado. Acá en vez de X ponen C por X. Y acá en vez de poner esperanza de X, ponen C por X. Entonces, ¿qué tenemos? Este cuadrado, el cuadrado es distributivo respecto del producto. La potencia es distributiva del producto. Entonces tienen la esperanza de C cuadrado por X cuadrado. Y acá, la esperanza de... acá adentro tienen esperanza de constante por X. Esto es constante por la esperanza de X. O sea que acá les quedó constante por la esperanza de X. Y eso está elevado al cuadrado. En un próximo paso, acá tenemos esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. ¿Sí? Acá tienen la propiedad 3, esperanza de C por X. Y acá lo que tienen es, de nuevo la potencia es distributiva respecto del producto. O sea que van a tener menos C cuadrado por esperanza de X al cuadrado. Sacan C cuadrado factor común, ¿qué les quedó? Esperanza de X cuadrado menos esperanza de X todo al cuadrado. ¿Y eso qué les quedó? C cuadrado por la varianza de X. O sea, que si tienen la varianza de una variable multiplicada por una constante, les queda la constante al cuadrado por la varianza de X. Distinto de acá. En la esperanza la constante sale como C por la esperanza de X. Pero en la varianza sale como C cuadrado por la varianza de X. ¿De acuerdo? Esto se los dejo porque esto me parece que no había que demostrarlo. Que la varianza, esto
creo que dijo Mía que no estaba para demostrar, así que no la demostramos, si no después en algún punto la vemos. Pero lo que sí tienen que quedarle claros de acá es el resultado. La esperanza de la suma de dos variables es la suma de las esperanzas. La esperanza del producto de dos variables es el producto de las esperanzas solo si son independientes. Y esta propiedad es fundamental. La varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas solo si son independientes. ¿Está bien? O sea, esto lo tienen que saber de acá y para siempre. La varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas solo si son independientes. Esta demostración no le doy mucha bola porque parece que no va, creo que la hice, pero después decidimos que no se daba la demostración, pero sí tienen que acordarse esto. Varianza de la suma es la suma de las varianzas solo si son independientes. Y creo que acá terminamos. La esperanza y varianza de una combinación lineal, esa sí creo que es la última. Si ustedes tienen, tenemos 20 minutos, si tienen una variable, esto es una combinación lineal, ¿no? La y, porque fíjense, una combinación lineal de las x, porque si ustedes tienen una x a la cual le multiplican por un número y le suman otro, le están poniendo en la ecuación de una recta, ¿no? Igual a x más b. Es una recta con ordenada al origen b y pendiente a. A y b pertenecen a los reales, son cualquier constante, y bueno, a distinto de 0, porque si no quedaría una constante. La esperanza de x se la llama mu y la varianza se la llama sigma al cuadrado. Estas nomenclaturas se usan siempre. La esperanza se la llama mu y la varianza se la llama sigma al cuadrado. Fíjense que en general vamos a reservar letras griegas para nombrar a los parámetros. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de una combinación lineal de y cuando está combinada linealmente con la x, es aplicar las propiedades, por eso se las puse en azul, 2 y 3 de la esperanza. Tenemos, la esperanza de esto va a ser la esperanza de ax más b. La esperanza de a por x es a por la esperanza de x, y esto es la constante que se le suma a x, a la esperanza de x cuando a la x se le suma una constante. O sea que esto va a ser a por mu más b, a por la esperanza de x más la b. ¿Y qué pasa si demos la varianza cuando hay una combinación lineal? Cuando tenían la varianza de una variable sumada a algo, era directamente la varianza de la variable. O sea que esto es directamente la varianza de a por x. Y como tiene una constante por la x, es al cuadrado por la varianza de x. Si quieren la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Y como acá tienen un producto, esto va a ser, la raíz cuadrada de a al cuadrado es el módulo de a. Si a era negativo, va a ser el valor absoluto de a. Y por la raíz cuadrada de la varianza de x. Eso es combinación lineal entre dos variables. Y esto lo vamos a usar mucho más adelante, que es lo que se llama una variable estandarizada. Esto está en la diapositiva 51 y 52. ¿Qué es una variable estandarizada? Si a una variable x, cuya esperanza vale mu y su desviación estándar vale sigma, si a la x le restan mu y la dividen por sigma, eso se llama una variable estandarizada. Acá la llamaron y, en general se la llama z. Después la vamos a ver en el próximo capítulo, la vamos a ver. Esto se llama variable estandarizada. ¿Cuál es la esperanza de la variable estandarizada? Por las propiedades de la esperanza, 1 sobre sigma es una constante, sale como constante, y nos queda la esperanza de x menos mu. Quiero poner pausa. ¿Quieren que pare un poco? Yo para que llegara a hacer el ejercicio que me pidieron. Igual después les queda en el video. X menos mu sobre sigma. Sigma es una constante. La escribo así, ¿todos están de acuerdo? Sí. 1 sobre sigma por x menos mu. Constante por esta variable. La esperanza es la constante por la esperanza de x menos mu. Y la esperanza de x menos mu era la esperanza de x menos la constante. Yo siempre remítanse después a los puntitos acá. Los rojos son las propiedades de la varianza. Los azules, las propiedades de la esperanza. Entonces, acá tienen la constante por la esperanza de esto. La esperanza de la x era mu y les queda mu menos mu 0. Y si queremos la varianza de la variable estandarizada, si la escribo así, a esta la escribo como 1 sobre sigma por x menos mu,
la constante sale al cuadrado, 1 sobre sigma al cuadrado, y la varianza de x menos mu es la varianza de x. Pero la varianza de x es sigma cuadrado sobre sigma cuadrado es 1. Entonces, la esperanza de la variable estandarizada es 0. La varianza de la variable estandarizada es 1. La desviación estándar también es 1, por supuesto. Bueno, ¿se entendió? Tienen que pararme si quieren que me frene. No entiendo, a ver. Sería bueno, ¿y cuándo era esto? Carolina, ¿cómo pasás al 3? Si era antes de esto, ya me di cuenta. ¿En qué diapositiva? No tenés audio, ¿no? En la que empezaste con las propiedades de la varianza, profe, de la esperanza, creo que era. ¿La diapositiva anterior? No me ¿Cómo acuerdo. paso de esperanza de x a esperanza de x por esperanza de x? A ver. Dice que es la diapositiva 47. Ahí, Acá. en ¿En claro. este paso? Porque acá tenés, le aplico la esperanza a esto. Y esto es una x que está multiplicada por una constante. La constante es menos 2 por esperanza de x. Esas son constantes, ¿no? Acá la única variable es la x. Entonces, la esperanza de c por x es la constante por la esperanza de x. Este menos 2 y esta esperanza de x son esta y esta constante. Y esta esperanza de x es porque vos le aplicaste la esperanza a la x. Entonces era la constante menos 2 esperanza de x por la esperanza de x. Esta era por la constante, y esto es por haberle aplicado la esperanza. ¿Y la siguiente cómo es, profe? Este segundo renglón. No, Acá. en la misma que estás explicando, ella te preguntó por la de 2x por esperanza, y yo te pregunto por la siguiente. Acá, esto. La de x al cuadrado, porque después te queda x al cuadrado. Yo en mi cabeza claro, porque mira, esperanza x cuadrado es esta. Acá tenés menos 2 por esperanza de x por esperanza de x. Y esperanza de... Ahora te lo escribo en el chat, profe. De esta... Sí. Creo que dice la que tiene un número 1 arriba. ¿Acá? Esta. Este 1 acá. Claro, y la anterior que correspondería a esa. Acá sí, ya la vimos. Esperanza de... La que tiene el número 1, pero en la ecuación anterior, antes el igual anterior, tenés x elevado al cuadrado también. Acá donde estoy señalando, en este anterior tenés esperanza de x. Esto es la esperanza de una variable que se llama x cuadrado. Está aplicada a la esperanza de x cuadrado. Acá tenés la esperanza de esta constante, menos 2 esperanza de x, por la esperanza de esta variable. Menos 2 esperanza de x es la constante, y esperanza de x es esta esperanza aplicada a esta x. Y esto es una constante, porque una vez que calculaste la esperanza de x, sea esperanza o sea esperanza al cuadrado, es una constante. Y la esperanza de esta constante es la misma constante esperanza de x cuadrado. Ok, ahora porque sí. es este caso. Esta constante se llama esperanza de x cuadrado. Por eso la esperanza de x cuadrado es de esperanza de x cuadrado, porque es una constante. ¿Está? Y acá sí, porque este es menos 2 más 1, lo mismo. Menos 2 más 1, menos 1. Sí, ahí entendí. No entendía que era una constante, entonces no me Claro, cerraba como así. Claro. Una vez que le calculaste la esperanza, ya es una constante. En nuestro caso de las monedas, la esperanza de x era 1,5. La esperanza de x elevado al cuadrado es 1,5 al cuadrado, sigue siendo una constante. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna duda más de esto? Bueno, acuérdense que esta demostración no va, pero sí tienen que acordarse las propiedades. Acá, bueno, esas ya las vimos. La esperanza de una estandarizada es 0, la varianza es 1. Igual después la estandarizada la vamos a ver hasta el cansancio cuando veamos la campana de Gauss después. Bueno, a ver. Alguien me habían pedido un ejercicio, ¿no? De los adicionales. El del pueblo. Los 3 cines del pueblo. Sí, así.
Espera, vamos a hacer una cosa. Les voy a les voy a mostrar en mi pizarroncito. Esperen que voy a achicar esto. A ver si puedo achicar acá. No, les voy a poner esto, vista del hablante para que se vea el pizarrón. A ver si... se ve el reflejo del balcón, pero bueno. Esperen que les voy a poner acá chiquito el ejercicio. Decía así: 2 de 3 cines de un pueblo organizan una rifa de la siguiente manera. Esperen que lo perdí, acá. Entrega un billete con la entrada. Esperen, a ver si lo puedo agrandar. 2 de 3 cines de un pueblo, ay, no sé cómo agrandarlo. Bueno, 2 de los 3 cines de un pueblo organizan una rifa de la siguiente manera. Entrega un billete con la entrada y sortean un premio. Los cines A y B emitieron cada uno 200 números. Una persona asiste a uno de los cines al azar, ¿no? Suponiendo que no lo elige por el premio, elige un cine al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que gane un premio? Uno de los cines no entregaba premio, y los otros dos habían hecho 200 números, y de los 200 se entregaban un premio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, vamos a hacer así, de que gane premio? La probabilidad de que gane premio va a ser, la probabilidad de que, vamos a poner así, que gane premio y haya ido al cine 1, o que gane premio y que haya ido al cine 2, ¿se ve? Si no se ve, me dicen. O que gane premio y haya ido al cine 3. ¿Se entiende eso? Pero el cine 3 reparte, no reparte. Ahora lo vemos, pero la idea es, la persona dice, yo voy al cine, después me entero que gana un premio. ¿Cuál es la probabilidad de que lo gane? Yo puedo haber elegido el 1, el 2 o el 3. Entonces, que gane premio es, que gane premio y que haya ido al cine 1 y que gane premio, o puedo haber ido al cine 2 y que gane premio, o que haya ido al cine 3 y gane premio. Entonces vamos a ver qué pasa en cada uno. Esto va a ser. ¿Cuál es la probabilidad? Estos dos están de acuerdo que son más porque son mutuamente excluyentes. Porque o pasó esto, mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la probabilidad que yo haga premio y haya ido al cine 1? Está condicionado. 1 sobre 200 más. Esperá, pero está condicionado también porque yo haya elegido justo el cine 1, ¿no? Entonces puede haber sido lo siguiente, que yo gane premio dado que haya ido al cine 1 por la probabilidad de que haya ido al cine 1, porque hay una probabilidad de ganar un premio en el cine, pero aparte está también determinado esto por la probabilidad de que yo haya elegido el cine 1, más la probabilidad de que gane premio, dado que elegí el cine 2, por la probabilidad de que haya elegido el cine 2, más la probabilidad de que gane premio si elegí el cine 3, por la probabilidad de que haya elegido el cine 3. Se me achicó porque lo puse en vertical. Bueno, no importa. Sí, sí. Ahora, uno de estos 3 no da premio. ¿Cuál es el que no da premio? Cualquiera. Supónganse que el que no da premio fue el cine 3. Entonces, esta probabilidad es 0 si el cine 3 no emitió premio. Esta probabilidad sigue siendo, ¿cuál es la probabilidad que yo haya ido al cine 1 o al cine 2 o al cine 3? 1 de 3. Exacto. Cada una de estas es un tercio. Lo voy a poner acá, no sé si ven el rojo, un tercio, este es un tercio y este es un tercio. Las 3 siguen siendo un tercio. Pero dentro de este tengo probabilidad 0 porque el cine 3 no dio premio. Entonces, ¿qué me queda? Probabilidad de que saque premio, si fui al cine 1 por un tercio, que es la probabilidad de que haya elegido el cine 1, más la probabilidad de que saque premio si elegí el cine 2 por un tercio, que es la probabilidad del cine 2. Más 0, porque esta valía 0. Ahora, ¿cuántos billetes emitió cada cine? 200. Entonces, si yo compré una entrada, ¿cuál es la probabilidad de que saque un premio si fui al cine 1 que emitió 200 billetes? 1 en 200. Por la probabilidad de que haya ido al cine 1, que es un tercio. Y acá también tengo probabilidad 1 en 200, porque emitió 200 billetes, por un tercio de la probabilidad que haya elegido ese cine. Entonces tengo 1 sobre 2 por 3, 6, 600, más 1 sobre
600. 2 sobre 600, y esto que era un 300avo, era, ¿no? No sé, Sí. el resultado debe estar al final, pero los adicionales tenían resultado. Sí, es ese, está bien. Bárbaro. ¿Se entendió entonces? Cuando Perfecto. ustedes quieren, lo mismo, espera, bueno, falta, lo mismo había uno, no sé si está el problema de 3 poblaciones donde los chicos tenían caries, algo así. ¿Está el problema de las caries en la guía todavía? Es más Creo o que menos... no, porque a mí me lo dieron resuelto. Ah, bueno, está bien. Bueno, la cosa era, uno tenía, por ejemplo, 3... Esperen, pero nos fijamos. Tenía un cachito que, no les estoy compartiendo pantalla, pero me voy a fijar acá a ver si estaba, cuál había aparecido. Esto se llama, en realidad, como teorema de la probabilidad total, se llama esto. Esperen que quiero ver cuál es el que quedó. Quedó... no, enseguida vienen... No, deben haber quedado en los adicionales. Les voy a decir, esperen, si veo alguno parecido. Había uno de las caries y había otro de encontrar la fórmula que necesita en una guía. ¿No lo tienen ese? Esperen. Les muestro, les comparto la pantalla de nuevo. Tienen otro parecido. Compartir pantalla, esperen. Esperen un cachito que les muestro el ejercicio 4 de la guía de también adicionales. La probabilidad de encontrar una determinada afección en 3 poblaciones son 0,6, 0,8 y 0,9. Hallar la probabilidad de encontrar dicha afección en no más de 2 poblaciones, no menos de 2. No es exactamente lo mismo, pero acá lo que tienen es que tienen que poner... No es... Acá lo que tienen es lo siguiente. Tienen que armarse todas las... Es un poquito más complicado escribirlo. Acá les conviene armar una variable aleatoria que sea número de poblaciones en las que se encuentra la afección de un grupo de 3. Vamos a hacer fácil no más de 2. Vamos a hacer una que sea más fácil de poner. Yo quiero la probabilidad de encontrar la afección en una sola población. Vamos a hacerlo, después ustedes se arman los demás. En una sola población, ¿qué es? La probabilidad de encontrar la afección, ahora no ven el pizarrón. Bueno, probabilidad de encontrar la afección en la población A es 0,6. La probabilidad de encontrar la afección en la población B es 0,8. Y la probabilidad de encontrar la afección en la población, dado que C es 0,9. A ver si puedo agrandar esto. No puedo agrandar esto ahora, tendría que dejar de compartir. La probabilidad de encontrarla en una sola, yo puedo encontrar la probabilidad de encontrarlo en A, y no en B, y no en C. ¿Sí? Lo de las afecciones. No es exactamente, por acá no hay probabilidades condicionales, ¿no? Estas son las probabilidades de que yo encuentre esa afección en cada una de las poblaciones. 0,6 de encontrarla en A, 0,8, o sea, el 60% de la población lo tiene la afección, el 60% de los de A. El 80% de los de B, el 90% de los de C. Si yo quiero la probabilidad de encontrar la afección en una sola de las dos, puede ser que la encuentre en A y en ninguna de estas dos, o que no la encuentre en A y sí la encuentre en B y no la encuentre en C, o que no la encuentre en A y no la encuentre en B y sí la encuentre en C. Entonces, la probabilidad de encontrarla solo en A va a ser 0,6, que va a ser la probabilidad de encontrarla en A, pero multiplicada por la probabilidad de no encontrarla en B, que es el 20%, y la probabilidad de no encontrarla en C, que es 0,1. Esto es la probabilidad de encontrarla solamente en A. Más, porque este O se transforma en más. La probabilidad de encontrarla solo en B, no en A, es 0,4.
multiplicada por la probabilidad de sí encontrarla en B, que es 0,8, multiplicada por la probabilidad de no encontrarla en C, que es 0,1. Y ahora la probabilidad de encontrarla en C va a ser no en A, el complementario de A, no en B, el complementario de B, que es 0,2, y sí en C, que es 0,9, la probabilidad de encontrarla en C. ¿Está bien? Y entonces hacen todos esos productos y los suman. Si después ustedes quieren verificar un interesante ejercicio para hacer esto, es lo mismo que pensar lo siguiente. En ninguna, ¿cuál es la probabilidad de que no encontrarla en ninguna? El complementario de cada una de estas, 0,4 por 0,2 por 0,1. La probabilidad de encontrarla en una es la que calculamos acá. La probabilidad de encontrarla en dos son también todas las combinaciones posibles. En A y en B, 0,6 por 0,8 por 0,1 de no encontrarla en C. ¿Me entienden cada una de ellas? Cada probabilidad y los complementarios. Y después, una vez que calcularon no encontrarla en ninguna, encontrarla en una, encontrarla en dos o encontrarla en las tres, que sería 0,6 por 0,8 por 0,9, si suman todas esas probabilidades les va a dar 1. Porque estuvieron calculando todas las probabilidades de todos los elementos del espacio de resultados. ¿Se entendió? El problema anterior, que hicimos antes, se llama el teorema de la probabilidad total, donde ustedes tienen la probabilidad de una ocurrencia que se da con cierta probabilidad en cada uno, por ejemplo, de una cantidad de n de poblaciones, o en este caso era de cines, y quieren la probabilidad de encontrar ese suceso globalmente, independiente de en qué lugar. Entonces lo que tienen que hacer es ir multiplicando cada una de las probabilidades condicionales de cada lugar por la probabilidad de ese lugar. En este caso era de los cines. No me acuerdo si en algún lugar debe haber estado. Había un problema que era la probabilidad de encontrar un chico con caries en cada una de tantas poblaciones, donde la proporción de la población total se encontraba repartida en determinada proporción de cada una de las tres poblaciones. Entonces lo que había que hacer era calcular la probabilidad, globalmente era la probabilidad condicional de cada uno multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los, en ese caso era cada una de las poblaciones, así como en este caso era de los cines. Tiene que tener ejercicios resueltos en el campus sobre eso. Se llama teorema de la probabilidad total. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? ¿Algún ejercicio que no les haya salido? Bueno, ejercicios pueden consultar también en el taller. Para la clase que viene, traten de pegarle una leída a variable continua, porque vamos a hacer lo mismo, agarrar de base el PDF y vamos a resolver algún ejemplo de una variable continua. Y esperanza y varianza de variable continua. ¿Está bien? Después se va a poner más interesante la materia, cuando veamos los ejemplos más biológicos. ¿Les parece? Nos vemos el martes que viene. Que tengan linda semana, chicos.